En el silencio que envolvía la noche, avanzaba por las calles desiertas, con el corazón latiendo aceleradamente. El aire de la noche era fresco, una suave brisa acariciaba su rostro mientras caminaba hacia adelante, sin estar segura de qué esperar. A cada paso, su mente luchaba con un torbellino de pensamientos, preguntas y miedos. Entonces apareció ante ella un oasis urbano, un restaurante cuyas luces brillaban suavemente a la luz plateada de la luna. Y allí, en medio de esa escena surrealista, estaba él. Su marido, cuya presencia allí desafió todas las expectativas, ya que debería haber estado en casa, debilitado por la enfermedad que lo afectaba desde hacía días. Ella se detuvo abruptamente, con los ojos fijos en él, tratando de entender qué estaba pasando. La confusión y la incredulidad danzaban en sus pensamientos, mezclándose con una creciente sensación de alarma. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué no estaba en casa descansando como debía? Su corazón latía salvajemente en su pecho, una mezcla de preocupación y curiosidad la impulsaba hacia adelante. Con pasos cautelosos, ella se acercó observándolo de lejos, tratando de descifrar los misterios que rodeaban este inesperado encuentro. A medida que se acercaba, la intensidad de sus emociones aumentaba, un torbellino de incertidumbre y miedo giraba a su alrededor. ¿Qué encontraría cuando llegara hasta él? ¿Qué secretos se escondían detrás de esa fachada de normalidad? Y así, ante aquel escenario surrealista, se encontró ante una encrucijada, un punto de inflexión en su vida que lo cambiaría todo. Porque ese encuentro en el restaurante iluminado por la luna fue solo el comienzo de un viaje lleno de sorpresas, desafíos y revelaciones que desafiarían todas sus nociones preestablecidas de lo que significaba amar y confiar. La curiosidad la consumió, como una llama que ardía dentro de su pecho, impulsándola a seguir adelante, incluso sin entender del todo los motivos. Con cautela, se movió entre las sombras, sus pasos silenciosos resonaban en el vacío de la noche. Cada rincón, parecía esconder secretos esperando ser revelados. ¿Por qué había elegido ese lugar, ese momento, para encontrar el misterio? Las preguntas resonaban en su mente, sin respuestas claras a la vista. Pero no podía dar marcha atrás, no cuando estaba tan cerca de descubrir la verdad que se escondía en las sombras. Cada sombra parecía susurrar secretos no expresados, alimentando su imaginación con oscuras posibilidades. ¿Qué escondió tan diligentemente de la luz del día? ¿Y por qué había decidido envolverla en un velo de misterio y mentiras? Sus pasos eran lentos y calculados, sus sentidos alerta ante cualquier señal de peligro inminente. Pero a pesar del miedo que la consumía, una determinación feroz ardía dentro de ella, alimentada por el deseo implacable de descubrir la verdad que se escondía en las sombras. Y así, avanzó, cada paso la llevaba más profundamente hacia el laberinto de secretos que su marido había tejido a su alrededor. Porque incluso en medio de la oscuridad, sabía que podía encontrar luz, si tan solo tuviera el coraje de buscarla. Cada paso adelante era como atravesar un fino velo que separaba la realidad de la incertidumbre. Sus sentidos se intensificaron, capturando cada sonido, cada movimiento, mientras se acercaba silenciosamente al hombre que amaba, pero que ahora parecía un extraño ante sus ojos. Y entonces, finalmente, llegó a su destino. En el momento en que sus ojos encontraron lo que ella consideraba su refugio seguro, la realidad se desarrolló ante ella de una manera que nunca podría haber predicho. No estaba solo. A su alrededor, las sombras danzaban como espectros en una danza macabra, y su marido, su amado, estaba en el centro de esta tormenta de secretos y engaños. Lo que alguna vez fue familiar ahora se convirtió en algo desconocido e inquietante. Ella se quedó allí, paralizada, incapaz de pronunciar una sola palabra ante la escena que se desarrollaba ante ella. Su corazón latía salvajemente en su pecho, una mezcla de shock y desesperación la inundaba mientras intentaba procesar lo que veía. ¿Cómo podía él, el hombre al que había jurado amar y confiar, estar involucrado en algo tan oscuro y siniestro? La revelación la hirió profundamente, dejándola anonadada, luchando por reconciliar la imagen que tenía de él con la brutal verdad que ahora enfrentaba. Pero en medio del dolor y la confusión, empezó a surgir una certeza. Este no fue solo un descubrimiento inesperado, fue el comienzo de un viaje de autodescubrimiento y redención, un viaje que la llevaría al corazón del misterio que rodea a su marido, tal vez, incluso a ella misma.
Ante sus ojos incrédulos, la verdad comenzó a revelarse en una serie de imágenes inquietantes y revelaciones impactantes. No se trata simplemente de una simple indiscreción o error de juicio, era algo mucho más profundo, algo que sacudió los cimientos de su comprensión del mundo. No solo estaba enfermo, como había afirmado. No, la enfermedad era solo la punta del iceberg, el velo que ocultaba el verdadero secreto que con tanto esmero guardaba. Y ahora, ante ella, ese secreto se desarrolló como un intrincado rompecabezas, revelando un mundo paralelo que nunca había imaginado que existiera. Un mundo de sombras y mentiras, donde las líneas entre el bien y el mal se difuminaron y la verdad se volvió relativa. Un mundo que él le había ocultado, protegiéndola del verdadero alcance de su doble vida. A medida que las piezas del rompecabezas poco a poco iban encajando en su mente aturdida, se encontró ante una decisión difícil. Aceptar esta nueva realidad significó redefinir todo lo que creía saber sobre su marido, ella misma y el mundo que la rodeaba. Pero a pesar del dolor y la confusión que la envolvían, había una chispa de determinación en su corazón. Ya no podía ignorar la verdad, ya no podía fingir que todo estaba bien. Era hora de enfrentar los demonios del pasado y del presente, de buscar respuestas donde antes solo había sombras. Y así, mientras el impacto de la revelación aún resonaba en su mente, se preparó para sumergirse de cabeza en este mundo paralelo que ahora se abría ante ella. Porque, aunque no sabía lo que le deparaba el futuro, una cosa era segura, nada volvería a ser igual que antes. El shock inicial dio paso a una avalancha de emociones turbulentas, una tormenta furiosa que agitó las tranquilas aguas de su mente. Era como si los cimientos de su realidad hubieran sido sacudidos, dejándola perdida en un mar de incertidumbre y dudas. ¿Cómo pude haber estado tan ciego durante tanto tiempo? ¿Cómo pudo haber compartido su vida con él, sin siquiera sospechar la existencia de ese otro mundo que él mantenía tan bien escondido? Las preguntas resonaban en su mente, sin respuesta, alimentando el conflicto interno que la consumía. El amor y la confianza que había depositado en él ahora parecían frágiles y efímeros, como pompas de jabón listas para estallar ante la más mínima brisa. ¿Cómo podría volver a confiar en él, después de todo lo que había descubierto? ¿Cómo podía seguir amándolo, sabiendo que él le ocultaba tantas cosas? Pero al mismo tiempo, había una parte de ella que se negaba a darse por vencida tan fácilmente. Una parte que se aferraba desesperadamente a la esperanza de que todo fuera un terrible error, de que hubiera una explicación plausible para todo esto. Y así, se encontró atrapada en un desgarrador conflicto interno, dividida entre el deseo de enfrentar la verdad de frente y el miedo abrumador de lo que podría encontrar. Entre la necesidad de seguir adelante y el pesado ancla del pasado que la tiraba hacia atrás. En el torbellino de emociones y pensamientos que la consumían, una cosa estaba clara: el camino por delante sería arduo y lleno de obstáculos. Pero a pesar de todas las incertidumbres que la aguardaban, sabía que no podía volver atrás. Porque, en lo profundo de su corazón herido, sabía que la búsqueda de la verdad era el único camino para encontrar la paz que tanto anhelaba. Cada revelación fue como una piedra arrojada a un lago en calma, creando ondas que se extendieron más allá de lo que sus ojos podían ver. Las certezas que había construido a lo largo de los años ahora parecían frágiles y efímeras, desmoronándose ante las inquietantes revelaciones que surgían a cada momento. ¿Quién era él realmente? El hombre con el que había compartido su vida, sus sueños, sus esperanzas. Ahora parecía un extraño envuelto en misterios que apenas podía empezar a comprender. Cada secreto revelado arroja una sombra sobre los recuerdos que compartían, distorsionándolos hasta que apenas podían reconocerlos. Y lo más difícil de aceptar fue la noción de que todo lo que creía saber sobre él era mentira. Cada palabra, cada gesto de afecto, ahora le resultaba sospechoso, envenenado por el conocimiento de que él era capaz de ocultarle tantas cosas. ¿Sería posible reconstruir la confianza después de tantas mentiras, de tantas traiciones? Las dudas la consumían, como garras afiladas que le arañaban el alma. Quería creerle, quería encontrar una manera de superar esta terrible experiencia y restaurar lo que habían perdido. Pero al mismo tiempo, había una vocecita dentro de ella que susurraba dudas insidiosas, alimentando sus miedos e incertidumbres. Y así, se encontró atrapada en un ciclo interminable de preguntas y angustia, luchando por encontrar una salida a este laberinto emocional que la consumía.
Porque en lo profundo de su corazón herido, sabía que no podía simplemente ignorar las mentiras y seguir adelante como si nada hubiera pasado. La verdad estaba ahí, frente a ella, rogando ser enfrentada, incluso si eso significaba desentrañar todos los cimientos de su vida anterior. Cada revelación, como una piedra arrojada a un lago en calma, generaba ondas que se extendían más allá del alcance de su visión. Las certezas que había construido a lo largo de los años ahora parecían frágiles y fugaces, desmoronándose ante las inquietantes revelaciones que surgían a cada momento. ¿Quién era él realmente? El hombre con el que había compartido su vida, sus sueños, sus esperanzas. Ahora se presentaba como un extraño, envuelto en misterios que ella apenas podía empezar a comprender. Cada secreto descubierto arroja una sombra sobre los recuerdos que compartían, distorsionándolos hasta que apenas podían ser reconocidos. Lo más doloroso de aceptar fue darse cuenta de que todo lo que creía saber sobre él era un engaño. Cada palabra, cada gesto de afecto, ahora era visto con sospecha, envenenado por el conocimiento de que él era capaz de ocultarle tantas cosas. ¿Sería posible reconstruir la confianza después de tantas mentiras, de tantos abusos? Las dudas la devoraron, como garras afiladas que le desgarraban el alma. Anhelaba creer en él, encontrar una manera de superar esta terrible experiencia y restaurar lo que habían perdido. Sin embargo, al mismo tiempo, una vocecita insidiosa susurró dudas, alimentando sus miedos e incertidumbres. Así, se encontró atrapada en un ciclo incesante de preguntas y angustias, luchando por encontrar una salida a este laberinto emocional que la consumía. Porque en lo más profundo de su corazón herido, sabía que no podía simplemente ignorar las mentiras y seguir adelante como si nada hubiera pasado. La verdad estaba allí, frente a ella, clamando que la enfrentaran, incluso si eso significaba desentrañar todos los cimientos de su vida anterior. En el torbellino de emociones que la consumían, una pregunta crucial surgió desde lo más profundo de su alma: ¿sería posible encontrar redención en medio de mentiras y traiciones, o sería más prudente seguir adelante, dejando atrás lo que alguna vez fue amor? En medio del caos emocional que la rodeaba, se encontró frente a una encrucijada difícil, donde cada camino parecía traer consigo sus propios dolores y desafíos. Por un lado, había esperanza de que, tal vez, se pudiera restablecer el amor, rompiendo las cadenas del pasado y construyendo juntos un futuro, más fuertes que nunca. Pero, por otro lado, estaba el peso opresivo de la traición y la decepción, una sombra oscura que se cernía sobre cada recuerdo compartido y cada promesa incumplida. ¿Sería justo para ella, para su propia cordura emocional, seguir luchando por algo que quizás ya estaba perdido sin posibilidad de rescate? La incertidumbre la consumía, un sentimiento de impotencia ante las opciones que se le presentaban. Por un lado, estaba el miedo a lo desconocido, el miedo a seguir adelante sin él a tu lado, sin la seguridad y el consuelo de su presencia familiar. Pero, por otro lado, existía la posibilidad de encontrar paz y felicidad más allá de las sombras del pasado, de liberarse de las cadenas que la ataban a una relación que ya no le servía. Y así, mientras luchaba por encontrar una respuesta a esta desgarradora pregunta, se vio obligada a confrontar sus verdades más profundas, a buscar dentro de sí misma el coraje y la sabiduría necesarios para decidir su propio destino. Porque, al final, la única persona que podía elegir el camino a seguir era ella misma. Al final de este tumultuoso viaje, una verdad resonó como un eco persistente: la vida es un laberinto de secretos inesperados, donde a menudo se encuentra la luz en el corazón de las sombras más profundas. Mientras se enfrentaba a los demonios de su pasado y navegaba por las turbulentas aguas de la traición, descubrió una resiliencia dentro de sí misma que nunca supo que poseía. Cada desafío superado, cada verdad enfrentada, fue un testimonio de su fuerza y determinación. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, encontró consuelo en el viaje que había emprendido. Porque aunque no sabía lo que les deparaba el destino a ella y a su marido, estaba segura de una cosa: estaban más preparados que nunca para afrontar lo que se les presentara. Porque, al final, esa era la esencia de la vida, un viaje de descubrimiento, de altibajos, de risas y lágrimas. Y mientras caminaban hacia el horizonte desconocido, supo que estaban listos para enfrentar lo que les esperaba, juntos o separados. Lo que les depara el destino, solo el tiempo lo dirá. Pero en el momento presente, habían encontrado una luz interior que los guiaría por muy oscuro que pareciera el camino. Y con esta certeza,
seguirían adelante, dispuestos a afrontar lo desconocido con valentía y esperanza.